Dentro de los aspectos del entrenamiento de nadadores que más ha evolucionado en los últimos 25 años es el de la preparación física. Mientras han ido pasando las décadas, la preparación física de velocistas se ha ido distanciando cada vez más de la de los fondistas. Cuando fui nadador universitario en los años 90, los ejercicios que en equipo realizamos en el gimnasio eran muy similares para todo el grupo. Sin embargo, cuando regresé a practicar natación en el año 2005, encontré que las cosas habían cambiado radicalmente. La preparación de los velocistas incluía ejercicios de producción de potencia para poder simular las contracciones musculares que debían realizar estos bólidos dentro del agua. El tema de la preparación física de nadadores velocistas es el tema sobre el cual abundamos hoy en un nuevo episodio de tu podcast, Sumergidos en la Natación. Siempre estaré agradecido con el equipo que me ayudó a elevar la efectividad de mis proyectos digitales con miras a servir mejor a la comunidad de la natación latinoamericana. Equipo que también es responsable de la producción de este nuevo episodio de mi podcast. Por supuesto que se merece mucho más que mi agradecimiento. Gracias, equipo de Idea Agency, tu agencia inteligente de tráfico digital. Hoy cuento con la distinguida compañía de uno de los más destacados nadadores velocistas dominicanos de la época en la que me desarrollé como atleta de alto rendimiento. Mi invitado para el episodio número 9 del podcast, es Emilio Ovalles. Emilio, además de haber sido un destacado nadador, es un reconocido entrenador personal que actualmente funge como head coach del 4Exercise Personal Training Studio en mi ciudad natal de Santo Domingo, República Dominicana. Quise entrevistar a Emilio por su vasta experiencia en el strength training y porque, al haber sido velocista, estaba seguro de que podía ayudarnos a crear una simbiosis perfecta entre ambos aspectos del entrenamiento. Durante la entrevista, Emilio nos aporta su opinión sobre la importancia de realizar un exhaustivo calentamiento previo al inicio de cada rutina de entrenamiento. Uno de los puntos más interesantes que nos aporta Emilio en esta plática es el contenido de los planes de preparación de los velocistas en el gimnasio, yendo hasta comentarnos cómo los velocistas pueden potenciar la activación de las fibras de contracción rápida para que puedan realizar brazadas más potentes y por lo tanto nadar más velozmente. Esta conversación con Emilio es una que, si eres velocista o entrenador de nadadores velocistas, no te puedes perder. Así que sin más preámbulo, vayamos a la entrevista. Buenas noches, amigos, en esta noche del viernes 26 de junio del año 2020, un año que estoy seguro todos vamos a recordar. A nadie se le va a olvidar que este fue el famoso año del COVID. Sin embargo, aquí estamos para traerle a otro invitado especial en esta noche de viernes. Nuestro invitado de hoy es un apasionado del strength training o entrenamiento de fuerza. Fue selección nacional de natación de la República Dominicana desde los 14 a los 19 años, es especialista en los eventos de sprint. Es entrenador personal con más de 15 años de experiencia. Es también coach nutricional y en la actualidad es head coach en 4Exercise Personal Training Studio. Hoy conversamos sobre el entrenamiento de fuerza para nadadores velocistas con mi amigo de la infancia, Emilio Ovalles. Emilito, como le decimos cariñosamente en la natación, fue uno de esos nadadores que tenía, unos nadadores explosivos, ¿no? Un nadador de 50 y 100 metros libre, que todo el mundo veía con un super estilo, una super técnica, y cuando empezó a incorporar aquellos elementos del entrenamiento de fuerza fue hasta aún más imbatible. Realmente era algo muy interesante de ver la técnica que tenía, y yo creo que nos va a aportar mucho en su conocimiento como preparador físico, en cómo un velocista podría estar entrenándose hoy en día, aquellos, por ejemplo, secretitos que podemos aprender de una persona como Emilio. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a el coach Emilio Ovalles. Emilito, ¿cómo estás? Dímelo, Tomás. Discúlpame lo de Emilito, pero así que yo te conozco, mi hermano.
No, cariñosamente a ti yo te digo tomato. Claro que sí, y lo acepto con todo el Ah, cariño del mundo. Así es. un ¿Cómo, abrazo, hermano. cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Excelente, no podría estar mejor. A pesar de todo esto que está pasando en el mundo, Ujú. pero yo encuentro que es algo que nos tenía que pasar para poder recapacitar y revisarnos qué estamos haciendo mal. Claro, y aprender bastante, aprender y crecer, ¿no? Ya, y Ustedes, crecer totalmente. y discúlpame para hacerte una preguntita rápida, ustedes ya están laborando, ya está abierto el estudio o todavía no? No, todavía. Estamos llevando clientes por Zoom. Ah, ya. Cada entrenador tiene sus clientes y no todos están llevando los clientes por Zoom, pero esa es la idea. Esperamos que pronto podamos estar otra vez haciendo lo que nos gusta. Ah, ya, sí. Y después cuando abra, entonces ya me toca, vamos a ir, pegarte una visita por allá en For Exercise para ver cómo es ese espacio. Ya me han contado algo. Hace rato que debiste haber pasado. Sí, sí, me declaro culpable, pero hago un compromiso aquí en No, frente y de todo el tampoco te mundo he que nos está viendo. invitado, que no. Bueno, Exacto, pero y tampoco te he invitado, o sea, te tengo que invitar. no te preocupes, yo te toco la puerta ya. Exacto. Mira, Emilito, vamos a entrar en un tema súper interesante y quise tocar la parte de entrenamiento de velocidad para los velocistas, perdón, porque entiendo de que tú tienes bastante que aportar, no solamente en tu rol como entrenador personal y especialista en strength training, sino porque tú también fuiste velocista en la época que Así fuiste es. nadador. Entonces, yo creo que va a ser interesante, inclusive varias personas ya me estuvieron preguntando finalmente a qué hora es la charla, porque tenemos personas conectándose de toda Latinoamérica y realmente hay mucha gente con la expectativa para lo que vamos a hablar esta noche. Bien, Bueno, entonces, estamos como aquí quien dice, preparados para eso. iniciamos por el principio, ¿no? Tú sabes que la natación en sí, desde que nosotros fuimos atletas, particularmente en nuestros años juveniles, en grupo por edad, posiblemente hasta juvenil B y ya entrando en la parte de mayores, la natación ha cambiado muchísimo. Es sorprendente Totalmente. los físicos que tienen estos nadadores hoy en día. O sea, uno los ve, si uno no supiera que son nadadores, uno dice, parecieran atletas de CrossFit o aficionados del fitness y ese tipo de cosas, ¿no? O de atletismo. O de atletismo, o sprinters de atletismo, así es. Entonces, yo quería iniciar la conversación de hoy preguntándote, en tu experiencia, ¿qué ha cambiado con respecto a ese tema de la preparación física de los atletas desde que nosotros fuimos nadadores hasta básicamente digamos, qué ha cambiado desde ese momento que tú empezaste a entrenar, por ejemplo, en tu caso, que empezaste a entrenar joven con pesas, a la actualidad? O sea, cómo tú has visto ese cambio? Bueno, tú sabrás que cuando nosotros éramos nadadores, existía solamente una cosa, que era nadar y solamente existía otra cosa que no fuese eso. O sea, todo el tiempo eran metros y más metros. No recuerdo hoy como hoy haber nadado en un día 16.000 metros en tres turnos del día. Que la gente se lo encuentra loquísimo, pero eso era lo que nos tocaba. Uh -huh. Sí nos introducían un poquito en las pesas, pero era muy leve, porque entonces en esa época se decía que si tú hacías pesas, pues entonces te ponías muy grande, te ponías muy rígido y perdías flexibilidad, que era parte de la natación, y entonces ya tú no ibas a poder nadar como deberías nadar. Entonces, creo que hoy en día ha cambiado el hecho de que no solamente es natación o tirar metros hasta que tú te canses y tú no veas más nada. Entonces, yo sí creo que sí ha cambiado en el hecho de que la preparación de los atletas de natación ya se ha basado más en no solamente la piscina, sino también el entrenamiento de fuerza
que hacen en los gimnasios, específicamente para la natación o para el atleta que está haciendo las pesas, porque las pesas para los atletas y los entrenamientos para los atletas se basa en las debilidades y en las fortalezas de esos nadadores. O sea, se ve si un atleta tiene debilidad de mango rotador, que es muy común, pues vamos a trabajar el mango rotador. Así como si tiene debilidad en los codos, en las piernas o cualquier músculo que tenga el cuerpo. Entonces, en base a esa debilidad, nosotros trabajamos el cuerpo. Bueno, y por eso yo creo que ha evolucionado tanto y han bajado tanto los tiempos desde que nosotros comenzamos en aquella época, hace bastantes años. Ha evolucionado mucho. Ya no es lo mismo que antes. Eso se nota. Claro, yo recuerdo inclusive en el gimnasio del Club Naco, que era un espacio relativamente pequeño. Recuerdo mucho el desarrollo físico que tuvieron nadadores como tú, Gregory González, José Luis Martínez, que fue polista un tiempo, y me llamó siempre la atención. Y después que básicamente empecé yo a educarme dentro de las cosas que funcionan y por qué siempre se hablaba de que la resistencia iba relacionado a la cantidad de masa que tú tuvieras, entonces empecé a entender por qué el nadador teóricamente hablando, no debería ser muy grande. Sin embargo, hoy vemos estos nadadores, digamos, velocistas de 50 metros y de 100 metros, que literalmente tú ves las fotos que se publican por redes sociales y definitivamente no parecieran nadadores, ¿no? Y es muy interesante. Tienen unos físicos increíbles, así es. Entonces, en ese sentido, yo he visto como nadadores que entrenan para velocidad tienen cierto régimen de preparación física. Nadadores que entrenan, por ejemplo, para fondo y semifondo tienen otro sistema de entrenamiento. Entonces, sabemos hoy en día que el principio de la especificidad, o sea, entrenar de manera específica aquellos grupos musculares, inclusive entrenar tal vez un poco más hacia potencia, es la clave para tener ciclos de entrenamientos efectivos y que haya resultados, ¿no?, en esos ciclos de entrenamientos. Entonces, en ese sentido, sí, ¿en qué se diferencian, cómo lo ves tú, en qué se diferencia la preparación física de un nadador o de un atleta que es sprinter, como lo fuiste tú, y un nadador de fondo, semifondo, como particularmente lo fui yo en esa época? Yo he venido a nadar básicamente los sprints ya como máster, pero en mi época de nadador yo era básicamente concentrado en el semifondo. ¿Cómo lo ves tú, la diferencia del entrenamiento entre esos dos? Mira, antes que todo, te voy a hacer una anécdota de que cuando éramos nadadores, así como Gregory González, José Luis Rodríguez, nosotros hacíamos pesas básicamente escondidos. Nuestra entrenadora, doña Maritza, nos decía, no podían hacer pesas específicas porque nos poníamos grandes y etcétera, etcétera, por lo que te había dicho. Pero nosotros llegábamos más temprano, nos metíamos en el gimnasio, hacíamos nuestra hora y media de gimnasio y después hacíamos nuestra práctica. Y casualmente nos resultó casualmente porque lo hacíamos porque nos gustaba. Nos gustaba básicamente, como quien dice, el fisiculturismo, vamos a decirlo así. Nos gustaba vernos bien y pues nos resultó porque nos dio potencia, ¿entiendes? Entonces, la diferencia que hay hoy en día de los nadadores de sprint y en fondo es que básicamente el sprint necesita una masa muscular mucho mayor, la cual es potencia, porque necesita una fibra muscular diferente a la del fondo. Existen fibras lentas y fibras rápidas, así como, por ejemplo, te digo, la gallina tiene fibras rápidas, si no me equivoco es así, y los patos tienen fibras lentas. Por eso una gallina vuela rápido de un sitio a otro y no vuela como el pato, que puede volar kilómetros y kilómetros para poder llegar a un sitio. Entonces, por eso
se hace diferente el entrenamiento. Entonces, el nadador de sprint sí necesita mucho más entrenamiento de pesas que de natación, básicamente. O sea, puede dividir half and half de natación y la otra parte de pesas. El nadador de fondo sí necesita tirar más fondo porque necesita más resistencia cardiovascular y necesita que esos músculos pues se adapten a la cantidad de metros que va a recorrer y que sus músculos no se contraigan tanto como el velocista. El velocista tira ese 100 metros y después de ese 100 metros, 50 metros, pues ya no puede seguir nadando tan rápido. Incluso puede variar la velocidad de muy rápido a muy lento, porque sus fibras ya no dan para más. Entonces, por eso necesitamos potencia para el nadador rápido. Claro, yo recuerdo cuando, y esta anécdota es relativamente reciente, cuando yo decido de que iba a perseguir básicamente las carreras de velocidad. Y el comentario fue muy similar a lo que tú estás diciendo. Realmente tenemos que cambiar todo el régimen de entrenamiento. O sea, yo estaba entrenando, vamos a decir, tan reciente como el 2014, como yo entrenaba siempre, como yo sabía toda mi vida. O sea, mi memoria muscular era entrenar volumen y yo creía que así iba a resolver mi problema. Evidentemente, a pasar los años hay muchas cosas que suceden, incluyendo una deficiencia en el periodo de recuperación. Entonces, tuvimos que empezar a adecuar todo ese régimen de entrenamiento y para mí fue hasta un tipo de shock porque todos estos ejercicios de potencia, no solamente fuera del agua, sino dentro del agua, como que alteraron mucho esas conexiones que yo había realizado cuando era nadador joven. Entonces tuve que cambiar prácticamente todo y empecé a hacer movimientos que ya eran mucho más explosivos. Inclusive tuve un periodo de entrenamiento en 2015 con Davianti Taveras, que le agradezco muchísimo porque Davianti me ayudó no solo a entrenar, sino también a recuperarme de una lesión de rodilla que tuve en el 2014. Entonces aprendí mucho de ese proceso. Entonces lo que me di cuenta era que así mismo como podía yo ganar rapidez en reacción, no podía tampoco permitir que mi masa muscular realmente se desarrollara demasiado porque mi cuerpo realmente no se iba a ajustar lo suficientemente rápido, ¿no? Entonces, lo que aprendí, Emilito, fue que habían ejercicios específicos que para mi evento, el tipo de cuerpo que yo estaba queriendo desarrollar y vamos a decir, la distancia y el tiempo que iba a competir eran ejercicios específicos. Entonces, en ese sentido, quiero apelar a tu experiencia, que nos comentes de manera un poquito general, ¿no?, sobre el tipo de movimientos, tipo de ejercicios, ¿no?, que un velocista debería hacer en el gimnasio y además con qué frecuencia debería hacer esas rutinas de fortalecimiento. Yo recuerdo que yo empecé con una periodicidad de 2 veces por semana y luego entonces fui variando en una parte del ciclo, incrementamos a 3, entonces ya entrenamos muchísimo más específico, tanto fuera del agua como dentro del agua, y eso empezó a dar sus resultados. Entonces, coméntanos un poquito de manera general si el entrenamiento cómo debe ser en el gimnasio y con qué frecuencia debería ser. Mira, hay algo que nosotros nadadores aquí en este país y quizá, bueno, nosotros lo que somos ya máster, no hacíamos, y es que teníamos un periodo de básicamente el off-season. Nosotros simplemente nadábamos y el día que dejábamos nadar era porque ya había que descansar. Pero hay un off-season y en ese descanso es que nosotros debemos comenzar a prepararnos físicamente para cuando comience la temporada de altos volúmenes, pues podamos estar más fuertes y tener menos probabilidades de lesiones. Porque lo que pasa es que al tú no estar más fuerte y entrar en volumen, sea al paso o sea en un mes, 2 meses, 3 meses, ya el cuerpo no lo aguanta porque no tiene la fortaleza que debe de tener. Entonces, debe de hacerse un off-season primero, antes de, luego que uno entra en una temporada de entrenamiento fuerte, pues el entrenamiento de pesas viene siendo un complemento
pero no de fortalecimiento, sino de mantenimiento, porque ya tú no puedes fortalecer. Y sí se puede fortalecer, pero no como cuando tú estás en descanso. Entonces, cuando llegas al momento ya que se está acercando los eventos de competencia, ya tú no puedes comenzar a fortalecer antes de eso, porque tú tenías que hacerlo mucho antes. Entonces, eso perdura para que puedas tener menos probabilidades de lesiones en el momento de que tú vayas a hacer un evento explosivo, porque tus músculos van a estar preparados, van a estar fuertes. Entonces, esa es cómo se debe hacer una preparación. Tú tienes que pasar por un off-season. Ese off-season tiene que ser básicamente pesas, fortalecimiento, hacer un balance estructural, que es lo que se hace cuando un atleta cualquiera tiene que comenzar a hacer pesas. La balance estructural es ver qué debilidad tiene el atleta o el nadador para comenzar a fortalecer esa debilidad que tienes, puede ser cualquiera, y luego mantener esa fortaleza que se pudo hacer en esa temporada de pesas. Una vez ya tú llegas a los niveles de competencia, pues ya tú tienes, como dije, menos probabilidades de lesionarte. Siempre hay una probabilidad, pero todo depende de cómo te estés alimentando, todo depende de la cantidad de agua que estés bebiendo y, muy importante, todo depende del descanso. Porque si no descansas, pues la probabilidad de lesiones son muchas porque el cuerpo está muy estresado. Claro, y más o menos, tú sabes que yo al prepararme para las pruebas de dorso o el estilo espalda, hice una preparación bastante específica para eso, pero también estuve viendo algunos entrenamientos de los sprinters de 50 metros libres. Me llamó mucho la atención porque yo recuerdo ver en esa época, verlos a ustedes haciendo movimientos que hoy en día son hasta cierto punto comunes para ese tipo de preparación. Entonces, si fuéramos a enfocarnos, Emilito, en los 50 metros libres, tomando en cuenta de que dentro lo que hoy sabemos en natación es que el 30% del resultado de una prueba de 50 libres está en la salida y en los primeros 15 metros. En tu experiencia, ¿qué tipo de ejercicio le sirven a un velocista de 50 metros libres o qué tipo de movimiento para mejorar esa reacción y mejorar ese tiempo de los primeros 15 metros que es tan importante? Bueno, mira, hay un ejercicio número uno para el nadador velocista o el nadador normal de fondo, y es el ejercicio del chin-up o las dominadas, como le dicen en español. Ese ejercicio, una vez tú lo domines en hacer bastante movimientos, pues tú tienes una probabilidad de que tus brazos puedan moverse más rápido y tener más resistencia para llegar al final de un nado rápido. Entonces, sí existen muchos ejercicios, hay variedades enormes de ejercicios que se pueden hacer para los nadadores o para un nadador de sprint. Pero para un nadador de sprint, como tú dijiste, la salida es una de las partes más importantes. Entonces, ¿qué es la salida? Es pura pierna. Es pura pierna y puro explosión de tus piernas. Una vez tú tengas tus piernas fuertes, espalda baja, parte posterior de tu cuerpo, porque para tú brincar tienes que tener tu parte posterior bastante fuerte, o sea los glúteos, el hamstring, pantorrillas, porque tienes que hacer un brinco explosivo. Pues entonces tienes que prepararte de hecho, por ejemplo, peso muerto, sentadillas, ya llega un punto donde el entrenamiento se pueden hacer clean and jerks, que son levantamientos olímpicos, de movimientos olímpicos, los cuales tienen que llegar ya en un punto de tu preparación, pero no puede ser al principio, tiene que ser básicamente ya casi al final para tú comenzar a ser explosivo después de un buen trayecto de entrenamiento, de repeticiones y de una programación de intensificación y de acumulación. No sé si me doy a entender. Sí, sí, perfectamente. Inclusive el clean and jerk, que es el ejercicio que tú mencionaste al final, es lo que uno hoy en día ve digamos a los
los sprinters que son los mejores del mundo, ¿no? El norteamericano Kelly Dressel, el francés Florent Manadou, el mismo brasileño Bruno Fratos, que es lo que casi todo el mundo conoce y los identifica. Son ejercicios que tú ves que, digamos, que dentro del punto de vista de lo que uno aprendió, dentro de lo que es funcional, uno podría pensar, wow, es bastante peso y es un movimiento que podría ser bien abrasivo. Sin embargo, se nota, o sea, inclusive yo habiéndolo hecho, o sea, tú empiezas a ver la diferencia en tu nivel de explosividad casi inmediatamente. O sea, pero como tú dices, y estoy completamente de acuerdo, el periodo de off-season es el periodo en el que tú empiezas a crear, digamos, a romper esas fibras, a crear un poco de masa muscular, para que tú puedas entonces tolerar ese tipo de movimientos, porque inclusive, y esto es una anécdota que tengo prácticamente de final del año pasado, principio de este año, habiendo hecho un proceso de adecuación prácticamente con ejercicios en suspensión y algunas pesas que tengo aquí en mi casa, es muy diferente cuando tú empiezas a montar peso sobre tu cuerpo y empiezas entonces a querer empujar ese peso hacia arriba. O sea, la diferencia y las fibras y las articulaciones que tú tienes que reclutar simultáneamente son tales que empiezan a surgir lo que le llamamos dolores buenos, ¿no? Que es lo que caracteriza la rotura de una fibra muscular, etcétera, etcétera. Entonces, es como quien dice, tú abres los ojos y dices, espérate, yo creía que yo tenía cierto grado de acondicionamiento, pero cuando tú empiezas a entrar en lo específico, o sea, te das cuenta que realmente son cosas completamente diferentes, etapas completamente diferentes, entonces empieza la parte más específica, ¿no?, del entrenamiento. Claro, claro, claro está, porque, pero como te dije antes, o sea, para tú llegar a hacer un clean and jerks, tú tienes que tener una fortaleza de tu cuerpo específica, porque es un movimiento tan complejo que lleva tanta concentración, que si lo haces en un principio, puedes llegar a lesionarte, y entonces ya tu preparación se acaba en ese momento. Entonces tú tienes que pasar por un periodo de balance estructural para tú poder hacer un tipo de levantamiento olímpico de esa forma, porque son movimientos explosivos donde tú tienes que en un segundo, de fracciones de segundo, llevar la barra arriba de tu cabeza en una técnica específica, lo cual lleva mucho balance y mucha concentración. Y para tú llegar a ese balance y concentración, tú tienes que tener fortaleza para eso. Entonces, ya una vez tú llegas a estar haciendo clean and jerks y llevando el peso, subiendo tu peso del levantamiento, pues entonces tú estás viendo ya el resultado al cual cuando tú vayas a la plataforma a tirarte en un evento, tú vas a decir, yo aquí hacía, por decirte, 75 kilos en un clean jerks. Esto para mí, yo voy a brincar en el aire, o sea, yo voy a brincar con mi cuerpo, o sea, yo voy a tener un movimiento explosivo. Entonces, por eso hay que primero pasar por un balance estructural y luego llevarlo a eso. Y ya una vez tú llegues a ese balance estructural y ya estés en esa preparación, pues entonces ya va a haber un evento explosivo para un nadador de sprint. Claro, y eso que tú hablas del balance estructural, uno no lo entiende al principio, porque uno piensa que son, ven acá, pero ¿y estos movimientos tan sencillos? Como que, o sea, tú me estás poniendo con una pesita en la mano y entonces a balance, tú sabes, movimientos de balance. Pero realmente cuando tú entras en la fase específica del entrenamiento es cuando esos movimientos básicos o fundamentales, como le llamamos, son los que realmente te protegen de una lesión, porque todo el mundo particularmente cuando tiene metas específicas, y estamos hablando más específicamente tal vez de los atletas más jóvenes que quieren ganar masa muscular y quieren empezarse a ver que están un poco más definidos, quieren levantar peso rápidamente. Y ni siquiera tocando el tema de que el entrenamiento de pesas tiene su momento para las diferentes edades, pero sí es importante recalcar de que todo tiene que ser en etapas, todo tiene que ser gradualmente para que no brinquemos realmente etapas y no podamos, o evitemos, perdón,
empezar a sembrar en un ambiente o en un terreno donde realmente estemos fomentando una lesión, porque la lesión puede ser que no te salga inmediatamente, sino que sea algo que tú lo estés acumulando y entonces llegue a romper en los momentos que básicamente más inesperados, ¿no? Es tan sencillo, Tomás. Yo lo comparo con el balance y alineación de un carro. En el balance y alineación de un carro, si un carro sale de la fábrica y no lo han balanceado ni alineado, el carro va a llegar a un punto donde las gomas del carro o se gastan adentro o se gastan afuera. Entonces, una vez se gaste afuera o adentro, el carro comienza a tener fallos de soporte de motor, amortiguación, y entonces comienzan a fallar toda la máquina de ese carro y se nos daña el carro. Y entonces, si tú como ser humano no te balanceas ni te alineas como un carro, pues entonces cuando llega al momento de la carrera, tú vas a tener el amortiguador dañado, el soporte dañado, o sea, así que se puede básicamente decir para que la gente lo entienda, porque la gente no entiende que hay que pasar por movimientos que la gente le dice, pero ese ejercicio sí se ve pendejo. Y mira, casi no lo puedo hacer porque, claro, tú tienes tanta debilidad quizá en tus hombros o en las abdominales o en tus glúteos que no puedes ni siquiera brincar, ¿entiendes? Entonces, tenemos que obligatoriamente pasar por todo eso para poder llegar. Claro, y te doy una anécdota bien corta, Emilito. Yo recuerdo 2015, Panamericanos Master, Medellín, Colombia. Después del Panamericano yo sufro una lesión en el supraespinoso y cuando voy a terapia, toda la parte frontal, digamos, estaba súper bien. Pero nos dimos cuenta con el kinesiólogo y el fisioterapeuta que nos hizo falta trabajar la parte de la cintura escapular. Entonces, y fue algo tan interesante, la anécdota fue tan interesante porque el kinesiólogo solamente me dijo, mira, quítate la camiseta, ponte ahí frente a la pared y mira, literalmente, en 20, 25 segundos de haberme visto, dice, mira, tienes deficiencia en el hombro izquierdo, tienes el hombro derecho caído, tienes aquí el trapecio. Me dijo como si estuviera enfermo de algo. Y yo dije, pero... Dime. Es sencillo porque nadie se ve de espalda. ¿Entiendes? Tú te ves en un espejo y tú te ves de frente. Y cuando tú entras a un gimnasio, hay movimientos que tú haces por lo que tú ves. Tú trabajas el pecho, lo cual es un movimiento hacia adelante. Trabajas el bíceps, un movimiento hacia adelante. Entonces tú comienzas a tener una estructura muscular hacia adelante, porque todo lo que tú trabajas es hacia adelante. Nunca ves la espalda. Entonces cuando tú vienes a ver, o sea, toda tu espalda tiene una debilidad total porque tú no ves eso en el espejo. Entonces, el que llega a un gimnasio siempre pecho, abdominales, hombros, pero no trabaja glúteos, espalda baja, espalda completa, ¿entiendes? O sea, no trabaja eso. Claro, y yo recuerdo... Por eso te pasa. Claro, y yo por eso recuerdo, pasa eso que te pasó a ti. Claro, y yo recuerdo muy bien que en mi próximo ciclo de preparación, el trabajo de cintura escapular y de esos músculos que son complementarios de todas las articulaciones de los hombros fue tal. Y al principio fue algo extremadamente doloroso que me dijo a mí, Dios mío, pero de verdad que yo había descuidado, porque después de la terapia yo seguí entrenando, pero realmente no entré en un esquema de preparación física, sino fue hasta, digamos, 2017, ¿no? Donde realmente me di cuenta la deficiencia que tenía en toda esa parte. Y entonces entendí la importancia que era de hacer una preparación completa integral. O sea, no era nada más, como tú dices, la parte frontal, que me siento nítido, haciendo dominada, diablo, ya domino 15 dominadas sin problema, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Era que inclusive en ese mismo tema de las dominadas, perdón, la cantidad de músculos que son secundarios que hay que fortalecer para poder hacerlo con la técnica correcta es tal
que posiblemente tú no termines haciendo dominando la dominada, valga la redundancia, hasta meses Sí, después que empiezas a entrenarla, ¿no? exacto. Ujú. Y, y, No, y, es así sí, no, dímelo. No, y eso es un ejercicio tan fundamental para el nadador, ¿no? O sea, es tan fundamental y para muchas personas es muy complicado porque, o sea, tú literalmente estás levantando tu peso en seco, ¿no? Tú estás levantando tu peso hacia arriba. Hay maneras de cómo hacerlo asistido y cómo hacer una progresión, pero el hecho es de que si tú no puedes levantar tu propio peso, imagínate, haz en una sola repetición, ¿qué impacto van a tener esos músculos tan grandes que son los dorsales en producir la potencia necesaria para que tú nades rápido, ¿no? ¿No? Y el impacto que hace en el músculo grande, pero te va a hacer el impacto en el músculo pequeño. ¿Entiendes? Porque tú puedes desarrollar un dorsal enorme, pero quizás tu trapecio y tu hombro posterior no desarrollarse. Entonces tú no puedes, o sea, vas desbalanceado, y volvemos otra vez al balance, ¿entiendes? Vas desbalanceado totalmente. Entonces por eso es que es tan importante asistir a donde un entrenador de fuerza o un especialista para que te pueda llevar a eso, porque tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si tú vas a un gimnasio, o sea, tú vas al gimnasio y yo quiero ponerme fuerte o yo quiero ser más fuerte, pero tú vas a hacer lo que tú ves. Y como yo te dije antes, si te ve en el espejo, yo me voy viendo fuerte, pero en realidad mi cuello, mi trapecio, mi espalda baja, tú no lo has tocado ni siquiera. Y llega un punto donde te puedes lesionar, porque no hay balance. Por eso yo me baso y hablo mucho del balance, porque tenemos que tenerlo, porque si no, ahí vienen las lesiones, ahí totalmente vienen las lesiones. Y eso no solamente en la natación, es en todos los deportes. Claro, y Y eso, sí, dime. para público general igual, para público general igual. O sea, una gente que no sea nadador, una gente que no sea atleta, si no hay un balance, llegó un día, se agachó a buscar una caja y la espalda baja no estaba preparada o no supo recogerla y ahí viene un daño. Exactamente. Sabes que ese tema del balance, esto literalmente, Milito, me pasó en el día de hoy. Yo entendía, yo no, como nadador juvenil, yo no, literalmente no aprendí a nadar el estilo pecho bien. Ha sido a raíz de Yo ver, tampoco. exacto, ha sido a raíz de ver miles de videos, tanto que yo he filmado personalmente a otros nadadores, además de ver a otros nadadores nadar, que he más o menos dominado algunos de los movimientos. Y hoy me estuvo comentando una persona que le estuve consultando sobre eso y me dice que mi estilo pecho es mejor que mi estilo mariposa. Sin embargo, en tiempo, mi estilo mariposa es mucho mejor. Entonces, ¿cuál fue la palabra clave? ¿Por qué te hago la anécdota? Porque fue la misma palabra que él usó. Tu estilo pecho es mucho más balanceado que el estilo mariposa, aunque tú entiendas que la mariposa que estás nadando se te sienta mejor, ¿sí? Entonces, Eso, esa parte del balance es fundamental en cualquier cosa que a nivel atlético que hagas. sí, porque es como en las pesas, tú trabajas lo que tú eres fuerte. Si tú no eres fuerte en ese nado de pecho, tú sientes que eso incluso va en el ego de cada persona. Si tú te sientes débil, tú dices, yo no lo quiero nadar, ni lo voy a nadar, no me lo ponga, que no lo voy a hacer. ¿Entiendes? Y eso pasa con los ejercicios. Tú haces el ejercicio que tú entiendes que eres más fuerte. Y la gente entonces cuando va a un gimnasio, quiere solamente hacer el ejercicio que es fuerte, porque vas en su ego, y eso es normal. Y los otros músculos, los cuales tú no eres fuerte, por decirte, pierna, que la gente lo odia trabajar, pues entonces, no, yo no lo voy a trabajar, porque no me gusta, pero es porque simplemente no es fuerte en ese músculo. Y así pasa con el estilo de pecho y con tu estilo de dorso, que tú eras un estilo de dorso perfecto, pero cuando tú ibas al pecho te sentía como que no soy fuerte aquí, no quiero hacerlo. Y hoy en día te das cuenta que quizás hubiera sido un buen pechista si lo hubieras practicado más y si te hubieras enfocado más también en el lado del pecho. Claro, O sea, en hubiera mí, sido un nadador de combinado perfecto.
Exactamente, mi hermano que fue tan buen combinadista, a lo mejor hubiera llegado y a ese nivel. pechista. Y pechista, exactamente. Mira, antes de entrar, Emilito, antes de entrar a la próxima pregunta, hay algo que creo cuando estaba preparando la entrevista que dejé fuera, que es el tipo de entrenamiento. O sea, y esto básicamente tú me vas a ir corrigiendo sobre la marcha. O sea, yo he trabajado ciclos de entrenamiento donde he hecho un poco de hipertrofia, he hecho ejercicios funcionales, he hecho ejercicios, o sea, de entrenamiento en suspensión, he hecho hasta, vamos a decir, un poco de CrossFit, inclusive algo como circuitos, ¿no? Y cada uno tiene su bondad, o sea, por lo menos para mí tiene su bondad. Ahora, si vamos a enfocar el entrenamiento de fuerza para un velocista, ¿cuál dirías? ¿Hay uno que es preponderante o fue como dijiste al principio que, y esto va a ser un ejemplo, en el off-season es más hipertrofia, después funcional y después algo de mantenimiento? ¿Cómo funcionaría eso? No, mira, el off-season, básicamente los entrenamientos se tienen que basar en acumulación y intensificación. La acumulación básicamente es hipertrofia y la intensificación es fuerza. Entonces, la cantidad de repeticiones en una hipertrofia es mucho más que la cantidad de fuerza, que la cantidad de repeticiones que en la fuerza. Entonces, tú tienes que ir como en una montaña, tú vas subiendo, vas bajando, vas subiendo, vas bajando. Entonces, para poder fabricar esa masa muscular, esa resistencia, porque cuando tú haces hipertrofia, tú no te haces más fuerte. Lo vas haciendo eventualmente, pero si tú simplemente haces hipertrofia, el cuerpo es muy fácil de adaptar. Tú te adaptas muy fácil a lo que está haciendo. Entonces, no hay una progresión. Entonces, necesitamos hacer intensificación para después hacer acumulación. Y así, otra vez, intensificación y acumulación. No necesariamente hay un ejercicio específico, porque todo depende de cómo tú vayas estructuralmente avanzando. Si yo veo que tu espalda baja, por decirte, no va evolucionando como debe ser, entonces tenemos que volver hacia atrás y hacer quizás ejercicios más sencillos y menos, vamos a decir así, chulos, para poder llegar otra vez a la acumulación y hacer fuerza. Entonces, eso es lo que nos determina luego para tú llegar a tu season o a tu parte de entrenamiento de natación y cuando llegues al punto del evento de natación. O sea, tenemos que obligatoriamente hacer todo. No puede ser específicamente algo, tiene que ser todo. En un principio es balance estructural, luego venimos con hipertrofia, luego venimos con acumulación y luego otra vez hipertrofia. Llega un punto donde se vuelve a hacer un balance estructural, que es ver qué tan fuertes estamos, y si tenemos que volver otra vez a hacer balance estructural en 2 o 3 semanas, volvemos otra vez y entonces seguimos otra vez haciendo la preparación física. Pero no hay ejercicios específicos para preparar. O sea, sí existen algunos que son mejores que otros. Los básicos siempre son sentadillas, peso muerto, los press, los pulls, que son remos y cosas así. Pero es como te digo, o sea, tenemos que llevar una acumulación y una intensificación y una acumulación. O sea, vamos en un camino hasta que comencemos a hacer una línea recta donde ya tú puedas hacer más fuerza. Claro, y se empiezan a ver los resultados a partir de ese momento, exactamente. Totalmente. Entonces, mira, se dice que, y lo hablamos ya aquí anteriormente, que el velocista cuenta con una mayor cantidad de fibras de contracción rápida o tipo 2
que tipo 1, ¿no? Que son las fibras de contracciones lentas. Entonces, y las utiliza para producir potencia, por eso puede básicamente producir movimientos más explosivos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo puede un velocista potenciar esa cualidad de tener más fibras de contracción rápida? ¿Cómo la puede potenciar dentro de la piscina o dentro del gimnasio, perdón, y fuera del gimnasio? Porque hay maneras, evidentemente, cuando estás en el gimnasio, tú puedes potenciarla a través de movimientos como tú has estado mencionando, pero ¿cómo puedes tú complementarlo para potenciarlo entonces que esas tenga un buen sostenimiento de digamos, de esa potencia que puede generar a partir de los ejercicios que está haciendo en el gimnasio? Sí. Mira, es que ¿cómo te digo? El que es nadador de velocidad, que tiene fibra rápida, si no hay si tú no tienes un fortalecimiento, esa fibra rápida no te sirve de nada, porque tienes algún músculo que puede ser de fibra rápida, el otro músculo es fibra rápida, pero no está fortalecido, y entonces no hay forma de cómo avanzar en eso. Entonces tenemos que obligatoriamente trabajarlo todo para poder tener una diferencia y ver ese cambio. Pero el cambio yo diría que es como una magia. Cuando tú haces los entrenamientos adecuados y de pesas para llevarlo a la natación. Porque es increíble como cuando un atleta que llega a tus manos en un desbalance total, que puede ser un atleta buenísimo, pero está desbalanceado totalmente, cuando comienza su evento otra vez, es increíble como la evolución, y dicen, wow, pero si yo hubiera sabido que yo iba a progresar tanto haciendo pesas, lo hubiera hecho antes, pero no lo habían hecho. O sea, y entonces ahí es que comienza a ver la evolución de tener mejor fibra para tener más rapidez en ese evento. Eso que estás diciendo, tienes toda la razón. Inclusive hay un nadador que hoy en día, hoy por hoy, está muy en línea para clasificar para los Juegos Olímpicos. O sea, la progresión que nos lleva a pensar, y lo está entrenando un gran amigo de nosotros. Pero el comentario, lo que estás diciendo es puntual en el físico de ese nadador. Tú veías que era un nadador realmente con un físico de velocista, que lo tenían muchísimos años entrenando como fondista. Cuando empieza a entrenar velocidad, su cuerpo empieza a cambiar y uno se da cuenta, uy, ¿de dónde salió este muchacho? Pero aparte de eso, había tantas debilidades en los músculos complementarios que no fue hasta que se potenció, se empezó a potenciar vamos a decir, el entrenamiento de esos músculos, que no se empezaron a ver los resultados, ¿no? Entonces, sí. Pero recuerda la pregunta de dónde viene, potenciar tanto dentro como fuera. Entonces él empezó a hacer ejercicios de flexibilidad con resistencia, digamos que cierta variación de algo de pilates, algo de yoga y eso. Eso es algo que el nadador de velocidad podría implementar como una preparación complementaria a su entrenamiento de pesas dentro del gimnasio, algo como el pilates o la yoga, para entonces mejorar su rango de movimiento, que en la natación es tan importante. Totalmente. Soy fanático del yoga, no lo hago, pero soy fanático. Ahí está Leo Marrero también acompañándonos en el chat, en el live, que es un maestro. Tenemos que entrevistarlo a él también. Sí, buenísimo. Pero sí, yo entiendo que el yoga es parte de un balance. O sea, tenemos que tener fuerza, pero tenemos que tener también, saber cómo relajar los músculos. Y creo que el yoga, si no mal me equivoco, pues nos ayuda a tener una mayor enfoque de cómo relajar ese músculo y cómo enfocarnos y concentrarnos mejor en el momento del evento, porque no hacemos nada teniendo potencia si no tenemos cómo saber cómo administrarnos en ese 50 o 100 libras. O sea, si tú no tienes una administración lo puedes dar todo en los primeros 15 metros, y cuando viene a ver, entonces el cuerpo se va entumeciendo y tú no puedes llegar a la meta con el estilo como debe ser,
con un estilo elongado, vamos a decir, porque desde que tú entras en un punto como le decíamos antes, cuando te tiran el piano, que te explotaste, pues entonces ya tú llegas con los músculos entumecidos. Entonces, yo creo que es muy importante el hecho de que el atleta o el nadador sí haga la parte de pesas, pero sí también sepa cómo relajar esos músculos y llevarlo a una elasticidad buena. No es que va a ser un máster ni se va a patillar ni nada por el estilo, pero va a tener mejor balance de su cuerpo. O sea, va a poder hacer fuerza, pero también a la misma vez va a poder relajarse. Eso es funcionalidad, se llama eso. Claro, y esto es algo también que yo he visto en ciertos cambios que he podido ir haciendo gradualmente, ¿no? Como todo el mundo sabe, particularmente el caso del famoso Tiger Woods, que a través de sus años, mientras ha ido envejeciendo, ha tenido que cambiar el swing. En el caso de la natación también es igual, porque no tenemos las articulaciones, la flexibilidad que teníamos antes, no tenemos la habilidad de recuperarnos lo suficientemente rápido, entonces hay que ver cómo potenciamos digamos, las cualidades y las bondades que tenemos en nuestro cuerpo para entonces llegar a buenos resultados, ¿no? Entonces yo creo que esa parte del yoga es algo fundamental. Tengo básicamente, digamos que una obsesión de poder hacer de poder integrar esa parte en mi plan de preparación de manera constante, porque uno aprende, por ejemplo, de Leo, uno aprende cientos movimientos, pero es cuando uno los integra a su plan de preparación que realmente uno potencia realmente las habilidades que puede sacar de allí, y es cuando se empieza a ver los resultados, porque una de las cosas que uno más siente, particularmente en esta época que estoy empezando de nuevo a nadar, finalmente con un espacio que hay disponible, aunque estemos en cuarentena, me doy cuenta de que esos 3 meses que pasamos de inactividad, por más preparación física y flexibilidad que estuve haciendo en mi casa, realmente no es lo mismo cuando tú empiezas a estirar ese brazo en el agua y que tienes que alar todo ese volumen de agua hacia atrás. Entonces realmente es algo que yo entiendo que es fundamental y que tiene que estar en el plan de preparación. Es totalmente así, tenemos que ser obligatoriamente, eso se llama funcionalidad. Si tú no eres funcional, tú no haces nada con fuerza. Tienes que tener flexibilidad, tienes que tener fuerza, tienes que tener explosividad. O sea, tienes que tenerlo todo. Eso se llama funcional, ser funcional básicamente. Exactamente. Mira, Emilito, el último tema que tengo, por lo menos ahora, porque después quisiera hablar contigo, porque muchos de esos movimientos que hemos estado conversando, me gustaría podérselo mostrar a todas las personas que nos están viendo en vivo y a aquellas que nos van a ver en la grabación. Y podemos tal vez hacer algo interesante para la comunidad de la natación. Pero mira, en el gimnasio, particularmente, es una de las situaciones que más frecuentemente veo. La persona llega al gimnasio y hace algún tipo de rutina de calentamiento, sea que esté en la caminadora, después algunos movimientos de calentamiento dinámico y movilidad. Casi todo el mundo lo hace, eso no es ningún problema porque sabes que tienes que escudarte de alguna manera, o sea, tienes que calentar tus articulaciones para no tener alguna lesión. Eso está bien. Lo que no veo prácticamente a nadie hacer es algún tipo de estiramiento después de la rutina de entrenamiento. Entonces, uno aprende como nadador, uno aprende, y como entrenador de natación, uno aprende de que la flexibilidad o la rutina de estiramiento estático es tan importante como la de calentamiento dinámico. Sin embargo, los nadadores lo hacen cuando, en muchos casos lo hacen después de entrenar en la piscina, pero cuando van al gimnasio no lo hacen ninguno. Entonces la pregunta viene, ¿qué tan importante es este tipo de estiramiento, el estiramiento estático después de entrenar pesas, con miras a lograr, uno, una rápida recuperación y dos, para escudarnos de posibles lesiones? Mira, después de entrenar, no es tan necesario hacer el estiramiento estático. Eso no te lleva a ningún lado. El cuerpo tiene que recuperarse por sí solo. Yo diría que el estiramiento estático tú deberías hacerlo como otra parte o otra hora de tu entrenamiento. O sea, no necesariamente tú vas a conseguir, después que tú sometiste tu cuerpo a tanta contracción, poder tener una elasticidad mejor.
Entonces, para tú tener una mejor elasticidad mejor y ser más flexible y hacer movimiento, flexibilidad estática, pues yo considero que se debería hacer como un entrenamiento más. No son solamente al final del entrenamiento, porque al final del entrenamiento ya tú estás cansado mentalmente y físicamente. Entonces tú simplemente vas a durar 10 minutos haciéndolo y te vas para tu casa y no vas a llegar a un punto. Entonces por eso yo creo que eh, no se debe hacer tan de una vez, de que acabes de hacer el entrenamiento, pero sí hacerlo parte de quizás practicarlo media hora, 20 minutos en el día a día. Por eso, para mí, o sea, por ejemplo, tú haces una clase de pesas y al otro día tú puedes hacer una clase de yoga, porque básicamente al otro día ya tú tienes una recuperación de lo que tú pudiste hacer en la pesa, aunque tú estés adolorido, ya vas a llevar a tu cuerpo a hacer flexibilidad estática y puedes ayudarte a recuperar más rápido todavía. Pero si lo haces después de entrenar, es casi 100% que vas a hacer 10 minutos, 5 minutos de flexibilidad y te vas para tu casa. Para mí eso tiene que hacer un entrenamiento más. O sea, y no es tan forzoso, ¿cómo se diría? Forzado, porque son, tú dirías, 20, media hora de flexibilidad al día. Lo que pasa es que la gente se desespera, porque la cabeza comienza a funcionar y no quiere relajarse. Entonces ahí es que viene el desbalance también. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, que debe de ser el entrenamiento de flexibilidad, o sea, estática debe de ser, por ejemplo, yo siempre recomiendo que sea, por ejemplo, en la noche, particularmente porque te ayuda tal vez a relajarte un poco y no es inmediatamente después del entrenamiento cuando tus músculos están calientes, ¿no? Entonces, en ese Exacto, sentido... no se recomienda nunca hacer flexibilidad estática antes de entrenar, porque tú debes decirle a tu cuerpo lo que tú vas a hacer. Si tú vas a hacer pesas o vas a nadar, tú tienes que hacer flexibilidad dinámica, o sea, movimientos. El nadador es uno de los atletas que mejor flexibilidad y calentamiento dinámico tienen, porque hacemos mucho movimiento de brazos, de estiramientos dinámicos, básicamente. Y si tu cuerpo tú lo que haces es estiramiento o calentamientos estáticos, tú estás diciéndole a tu cuerpo que te vas a relajar. Entonces puedes venir a tener una lesión cuando vayas a tirarte a la natación o cuando vayas a hacer la pesa. Entonces, para mí es importante todo. O sea, el estiramiento dinámico o el calentamiento dinámico antes de cualquier ejercicio o físico o deporte, y luego el estiramiento estático, pero ya no después de tu haber entrenado, porque tú vas a estar muy cansado y mentalmente drenado, o sea, y no lo vas a lograr. Quizás hay gente que sí, que tenga la disciplina y el tiempo también para poder dedicarle 20, media hora, pero es casi seguro que no. Entonces yo prefiero que esos estiramientos estáticos se hagan en otra hora, como dices tú, en la noche. Eso es perfecto, porque vas a preparar tu cuerpo para descansar y para poder tener una recuperación mucho mayor. Exacto. Mira, antes de despedirnos, veo aquí que nos tienen una pregunta que creo que es bien puntual y que a veces está un poquito controversial. Si vas a hacer entrenamientos de fortalecimiento, ¿lo haces antes de entrenar, antes de entrar a la piscina o después de salir de la piscina? Siempre antes, porque, o sea, entrenamiento de pesas, me estás Sí, entrenamiento de ¿verdad? fuerzas. Siempre antes, porque tu mente tiene que estar más preparada para esos movimientos de pesas que tú tienes que tener una concentración mayor que la de la natación. La natación ya tú sabes cómo vas a hacer el movimiento. Entonces, siempre antes de hacer la natación, podemos hacer la pesa, porque si lo haces después, pues ya tu cuerpo está cansado. Entonces, mentalmente también, como lo dije antes, vas a estar drenado y puedes llegar a llevar a tener una lesión.
porque ya tu cuerpo está muy cansado. Entonces, yo siempre digo que antes de tú hacer tu evento de deporte, sea la natación o sea cualquier, tienes que, si quieres hacerlo antes, o sea, quieres hacer la pesa, que tiene que ser antes. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí tienen la respuesta. Emilito, ¿qué te puedo decir? O sea, más que agradecido de haber compartido este tiempo contigo, de haberte pellizcado el cerebro con algunas cosas bien específicas para los velocistas. Definitivamente cuando todo se abra ahí, te voy a tocar la puerta por allá porque creo que hay algunas cositas interesantes que me gustaría conversar contigo. Sí, cuando tú quieras, yo estoy siempre a tu orden. Sabes que estoy ahí en For Exercise, en la Churchill con Rafael Augusto Sánchez. A tu orden siempre, siempre. Sabes que tú eres mi hermano. Yo hablando, como dije, nunca he sido muy hablador, y tú lo sabes, siempre he sido una persona muy tranquila. No soy el que mejor habla, pero creo que soy más práctico que teórico. Eso es lo que soy. Perfecto. Y entonces vamos a ver ahí también porque creo que puedes contribuir mucho para aclarar la parte de los movimientos, para que entendamos realmente cuáles son esos ejercicios que nos pueden potenciar los resultados en la piscina. Emilito, de verdad que muchísimas gracias por regalarnos más o menos esta hora que hemos estado conversando contigo, y ya estaremos en contacto para que podamos realmente explorar esos movimientos y que las personas que nos están siguiendo por las redes puedan ver esos movimientos y puedan aprender cada vez más sobre lo que funciona en la natación. Claro, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, que tengas feliz fin de semana. A todos un feliz fin de semana, y ya estaremos próximamente con otra transmisión. Emilito, hasta luego. Saludos a todos. Cuando tú quieras, Tomás, un abrazo, saludo a la familia. Ok, hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Como nos cuenta Emilio en este episodio, son muchos los detalles que debemos tomar en cuenta para ensamblar los planes de fortalecimiento de los nadadores más veloces en el deporte de la natación. Es cierto que un nadador nunca debe entrenar como un físico-culturista, sin embargo, sí debe aprender a administrar sus ciclos de entrenamiento como lo hacen estos musculosos atletas. El trabajo que hacemos en el gimnasio nunca debe ser uniforme, lo que quiere decir que hay periodos en los que el volumen es el factor principal y otros en los que los ciclos de repeticiones toman un rol protagónico. Por supuesto que el entrenamiento de dos nadadores velocistas nunca será igual, y mucho menos si esos velocistas tienen como especialidad estilos diferentes. Lo que sí es cierto, como nos comenta Emilio, es que esos planes de fortalecimiento deben ser armados por un entrenador certificado, ya que no solo es la fuerza que este profesional estará tratando de fomentar, también es su responsabilidad cuidar que el atleta no se lesione. Espero que hayas aprovechado al máximo la entrevista. Recuerda que si vas a embarcarte en un plan de entrenamiento de fuerza, debes atravesar primero por un proceso de acondicionamiento antes de someter tu cuerpo a las cargas que se experimentan dentro del gimnasio. Como siempre, agradezco mucho tu sintonía y preferencia. Mientras preparo la próxima entrega, me despido. Espera muy pronto el próximo episodio de tu podcast, Sumergidos en la Natación.